Hola mis artistas y creativos, ¿cuánto tiempo sin venir aquí por YouTube? La verdad es que he estado bastante desanimada, pero voy a venir de poco a poco. Hoy os traigo el tutorial de cómo hacer esta coronita que tiene su estilismo a juego. Tenéis el tutorial del estilismo, que es el corset rígido también con vestido, en mi Patreon. Así que sin haceros perder más tiempo, al lío con ello. Voy a usar esta malla de plástico que se compra por metros en tiendas como es el Leroy Merlin. Marco la forma de la corona y podemos cortar fácilmente con la tijera. Después doblo para asegurarme de que la simetría está correcta y si no está, recortamos hasta que esté perfecto a ambos lados. Para conectar esta estructura que hemos hecho con la diadema, vamos a usar alambre fino de bisutería. Yo voy a unirlo por 3 puntos. Igual también voy a colocar unos alambres más gruesos para que esa estructura sea firme. Aprovechad y colocar el alambre en zonas que sepáis que vais a ocultar posteriormente, es decir, que van a ir con piezas encima, para que una vez finalizada la corona no se vea. Ahora con la vela voy a calentar un cúter para cortar algunas partes de esta malla de plástico y que sea algo más interesante y que deje de parecerse a una malla. Y empiezo por colocar todas las decoraciones, que es lo que lo hará bonito. Estas las estoy reaprovechando del proyecto de Halloween. Y también voy a añadir estas figuras que están hechas en pasta flexible. Después de colocadas las piezas, voy a retirar parte de esa malla para que termine justo por debajo de las piezas. Y como podéis ver aquí, yo dejé ese margen para que cuando queramos poner la corona en nuestra cabeza se pueda acoplar bien. Y eso lo he podido hacer mediante el uso del alambre fino para unir la estructura en varios puntos y también con la diadema. Y le voy a dar unos toquecitos de pintura acrílica en blanco. Y una vez que esta se seque, vamos a usar plateado pero tono metalizado con esponjita. Ahora haré también unos abanicos, podríamos decirlo, o unos zigzags de tela y los vamos a pegar en la diadema de forma que oculte todas las aperturas que puedan quedar a la hora de que coloquemos la corona en nuestra cabeza. Añadiré más encaje a todo alrededor de la corona para que se vea con un mejor acabado. Y vamos a hacer esos zigzags con el encaje y pegarlo de forma estratégica en algunos puntos que queramos ocultar y así también conseguimos que nos quede más pomposo, más interesante. Le añado unas piezas más donde creo que quedaba muy vacío, lo pinto y voilà. Como sé que siempre os gusta saber cuánto pesan las coronitas, ya os digo que esta es súper liviana porque es de plástico, pero vamos a hacer aquí la prueba, vamos a intentar enganchar aquí el ganchillo, lo suelto, pesa 140 gramos. Así que ya veis, súper livianita y la verdad que queda súper bonita en la cabeza. Ya os voy a mostrar por aquí algún spoiler a Marta, que la verdad esa sesión quedó hermosa. Si no queréis perderos las fotografías de esa sesión, pues ya sabéis, en mi otra red social que empieza por I, que la creatividad esté siempre de vuestra parte y recordad suscribiros al canal para no perder los siguientes vídeos. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima! Así que haciendo malabares, ¿cuánto pesa? No pesa nada. A ver, algo pesa, entonces algo está mal aquí. Dame un segundito. ¡Pablo! ¡Amor! Que la báscula no ha pesado. Tendrías que coger unas cuerdas. No le voy a atar cosas aquí. Quieta.